calentando, queremos montar un lío gordo porque poco a poco se nos están comiendo la tostada y queremos montar un pollo impresionante. Y lo están montando, rompiendo las relaciones, todo el fundamento de las relaciones internacionales basadas en normas, las relaciones comerciales. Pero yo de todo esto, lo que destaco es que para mí lo que hay es un gran conflicto entre un modelo de hegemonía basada en tecnofósil, por tanto energía y tecnología, especialmente de la información, y una nueva hegemonía basada, que lo han conseguido a base de protagonizar la producción y por tanto las mejores balanzas comerciales del mundo, que es China, pero que ha hecho una cosa muy interesante, que es que ha formulado una gran estrategia de cambio de modelo energético basado en electrorenovables. Y por tanto, China lo que está consiguiendo, y es ya un hecho, es lograr una fortísima preponderancia en producción y en tecnología del nuevo modelo. Les han comido la tostada a los estadounidenses y a los europeos. Ahora mismo, los grandes avances en producción, en ahorros, en paneles, en aerogeneradores, en baterías, en todos los elementos que tengan que ver con coche eléctrico, están en China. Es más, hay varias universidades chinas que están en primer nivel por encima de las estadounidenses en patentes y en presencia revistas de alto impacto. China no solamente tiene mejores resultados de balances comerciales, sino que ha hecho los deberes y se ha colocado en una posición económica hegemónica en un nuevo modelo. Por tanto, cuando hablamos de renovables, no estamos hablando de una ética como nos pasaba en el año 2007, que éramos, oye, las renovables pueden ser caras, pero es que hay que procurar no contaminar y tal. Bueno, eso está muy lejos. En muy poco tiempo, China ha pegado un revolcón tremendo a todo esto. Y lo vamos a ir viendo en algunas de las cosas que voy a ir contando. Pero quiero decirlo desde el principio. Para mí el gran asunto es el cambio de modelo de tecnofósil a electrorrenovable. Y en mi caso particular, yo estoy posicionado en electrorrenovable, como Europa, pero Europa está teniendo problemas. Fijaros lo sintomático que es que cuando el presidente de Estados Unidos dice, Europa, os voy a fastidiar porque no vais a poder vender en mi mercado, que os voy a poner aranceles y si no tal. Y le dice, tenéis que comprarme cosas. ¿Y qué dice que le tenemos que comprar a Estados Unidos? Fósil, Claro. materia prima. Es decir, hemos ido al modelo del siglo XIX. Los que vendían materia prima eran los países colonizados. Y ahora el hegemón monta un pollo de la hostia para vendernos materia prima. Además es una materia prima en declive. En Sí. declive. Ese es el asunto. Vale, pues vamos a empezar. A ver si, un segundo, a ver si lo coloco el tema de compartir, que es este. Vale. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ujú. Bien. Sí, sí. Entonces, bueno, primero vamos a hablar eh, qué está pasando en este sentido en España, ¿no? ¿Cómo es posible que haya fuerzas políticas y sociales que se estén enrocando en el fósil? Y por tanto, a mí me parece genial, porque nos han dejado un hueco político-social para defender que España primero, que es el famoso argumento MAGA, es renovable, no es fósil. O sea, ellos están defendiendo fósil, están defendiendo nuclear y están defendiendo a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos. De verdad que es alucinante. Nos han dejado un hueco extraordinario para establecer el gran debate. El gran debate es energético y tecnológico y resulta que se han colocado en la peor posición posible desde el punto de vista nacionalista y de interés de tal. Por tanto, como dijo uno del CSIC en el Congreso, señores de Vox, ustedes que presumen tanto de patriotas, ¿cómo pueden estar en contra de las renovables? Esto es absurdo. Pues igual, ¿no? Vamos a ver estos temas. Primero, vamos a ver si vemos algunas implicaciones sociales, económicas, ya digo, todo con un poquito así rápido, ¿no? Porque si no, se puede hacer muy pesado. También quiero decir una cosa desde el principio y lo vamos a ver posteriormente.
el sistema energético español, como el de todos los países del mundo, sigue absolutamente protagonizado por el fósil de aplicación directa, es decir, no la energía eléctrica. Y sin embargo, casi todo lo que se habla, casi todo lo que se discute en Internet es del sistema eléctrico, que no es más del 25%. Ahora mismo, el gran cambio que se ha producido es conseguir echar al carbón de la generación de electricidad. Estamos arrinconando, hemos echado al fuel oil, estamos arrinconando al gas, pero todo esto es en electricidad. Electricidad es el 25% solo. El otro 75% es gasolineras, es propano, es todo lo que lleva las calefacciones, es todas las industrias, y eso es lo que hay que electrificar. Hay que electrificarlo porque la electrificación nos permite hacer renovables y por tanto ahí sí que de verdad vamos a descarbonizar y por tanto ahí es donde vamos a dejar de tener una factura de compra de producto fósil a Estados Unidos o a cualquier otra dictadura del fósil. Ese es el tema. Es decir, hay que dejar de ir a las gasolineras, hay que sustituir los sistemas de climatización de fósil por electricidad, porque es donde está el meollo del asunto. Pero hoy nos vamos a centrar en las renovables. Ya digo aquí que el sistema eléctrico, en un horizonte de descarbonización y por tanto y de autonomía y de soberanía energética, deberíamos de ir al 80% y estamos en el 25%. O sea, imaginaros la cantidad de aerogeneradores que tenemos que poner en Cantabria. Y estamos discutiendo por los primeros. Todavía no estamos puestos. Y claro, y hay que preguntar a los cántabros. Claro, porque vosotros lo que queréis es depender de Estados Unidos y comprarle todos los días gas y petróleo. A ver, tú me dirás, o sea, si no compramos gas y petróleo, lo que tenemos que hacer son renovables y las renovables, la mejor de todas es la eólica, es mejor que la fotovoltaica y hay que poner mucha. Ahora mismo tenemos un objetivo aprobado por el gobierno, ratificado por el Congreso y celebrado por la Comisión Europea, que es el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, que pone horizontes a 2030 y pone que tenemos que ir a unos niveles de crecimiento de renovables instaladas que supondría la ocupación de unas 250.000 hectáreas en eólico y 150.000 hectáreas en fotovoltaica. Para que nos hagamos idea de lo que significan estas cifras, la superficie forestal son 50 millones. Luego, esas afirmaciones que se hacen de que es que las renovables nos van a dejar sin montes, vamos a ver, un poco de mínima cabeza. 250.000 hectáreas sobre 50 millones. Y cuando hablamos de fotovoltaica que se ubican en superficies de secano, cuando dicen que acaban con la alimentación de España, que también es otro tema que hay que hablar porque está totalmente globalizada la alimentación, ocuparíamos 110.000 hectáreas sobre 24 millones. Por favor, es que esas afirmaciones son de decir, perdonen, no insulte a mi inteligencia. Te podrá parecer bien, mal o regular. Querrás decir que prefieres comprar petróleo y gas a precios extraordinarios y contaminar antes que ver la fotovoltaica. Bueno, chicos, sobre eso, pero defiende que es que no la quieres ver. No, no que te está dejando sin suelo agrícola, no que te está dejando sin suelo forestal. Las implicaciones económicas de depender de combustibles fósiles no me extiendo en ellas, creo que las conocéis. Un tema importante es que no lo tenemos todos muy claro, es esta gráfica. Esta gráfica es la evolución del consumo eléctrico. Todo lo que ha pasado en renovables desde 2018 ha pasado en un contexto muy difícil para la electricidad porque ha bajado el consumo. ¿Y por qué ha bajado el consumo? En parte por las medidas de eficiencia energética, es decir, que se hace lo mismo con menos energía, y eso es bueno. En otra parte porque hemos metido 9 gigavatios, es decir, 9.000 megavatios de autoconsumo. Y por tanto, si no se hubieran metido, esta gráfica estaría un poquito más arriba porque estarían consumiendo viviendas como la mía, que tengo placas, paneles y mucha gente, y por tanto no está aquí. Y luego hay otro tema adicional y es que hay mucho retraso, eso ya es distinto, en la electrificación
que debería haberse producido de la movilidad, es decir, el coche eléctrico, de la climatización, de las industrias. Esto durante un tiempo a los que trabajamos en esto nos ha traído locos, porque como veis, desde 2018 hasta 2023 hemos ido bajando, pero ya lentamente empieza la gráfica a subir. En el último año hemos subido un 4% el consumo eléctrico. También tengo que deciros que en ese año el fósil ha subido un 7%. Es decir, con todo lo que nos cuesta hacer renovable este consumo, esta generación, mientras tanto, de manera silenciosa, el fósil ha subido más que el consumo eléctrico. Y eso es el gran problema, insisto, no me canso de decirlo. Claro, en términos de generación, este es un dato mundial, el que veis aquí. Ya por fin los fósiles empiezan a bajar en el mundo, las renovables empiezan a subir, estamos hablando de porcentajes, y la nuclear baja descaradamente. O sea que todos los que defienden que estamos en un momento nuclear y que ahora tenemos que prorrogar la vida de las nucleares porque no nos enteramos que el mundo está ahora en una fase nuclear, poned esta gráfica. Esta gráfica, que este material os lo voy a dar, por supuesto, esta gráfica es datos mundiales de qué está pasando en generación eléctrica, porque la nuclear solo sirve para generar electricidad, no puede aplicarse directamente a ningún uso. Genera electricidad y usamos la electricidad. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues que China efectivamente está consumiendo mucha energía, pero está consumiendo mucha energía en cambiar su modelo y sobre todo en producir coches eléctricos, paneles, aerogeneradores, baterías para todo el mundo. El incremento de las ventas de estas tres grandes componentes del sistema nuevo, generación de electricidad, baterías y coches eléctricos, el incremento de China es espectacular. Espectacular. Cómo está produciendo para todo el mundo. Y mientras tanto, Estados Unidos corriendo de un lado para otro, te voy a subir los aranceles para que me compres petróleo, cómprame gas, cómprame gas. Ese es el gran debate, ¿no? Ahora mismo gana más dinero China exportando tecnología verde que Estados Unidos exportando combustible fósil. El cambio ya se ha producido, ya se ha producido. Los estadounidenses están desesperados. Ahora mismo es el que más produce, pero está produciendo en condiciones muy negativas. Aquí tenéis la gráfica de la generación de electricidad mundial de los últimos años, del 2000 al 2025, y veis cómo el nuclear está ahí, que se mantiene, y cómo ha subido especialmente de manera extraordinaria, espectacular, la fotovoltaica, que ha pegado a partir del 2020. ¿Y esto quién ha sido? China. ¿Por qué? Porque ha hecho un avance en dos cosas. Un poquito en mejora de eficiencia energética, pero sobre todo lo que ha hecho es una capacidad de producir panel muy barato, por economías de escala, por procesos, que ha hecho que sea, vamos, es que no lo puedo rechazar, es irrechazable, lo tengo que comprar, pero no lo está comprando Occidente, ya lo veréis luego en alguna gráfica, lo está comprando cualquier país africano, lo está comprando todo el mundo, está comprando paneles fotovoltaicos, porque es muy modular. En Senegal no pueden comprar una central atómica, pero sí pueden comprar los paneles que puedan comprar y los están comprando. En cualquier país asiático pobre están comprando paneles fotovoltaicos a China. No pueden comprar una central de ciclo combinado, pero sí que compran fotovoltaica. Y veis cómo, bueno, pues todo esto, ¿no? ¿Se sigue incrementando el carbón? Sí, probablemente porque todavía no hemos alcanzado el momento en el cual vayamos a conseguir que haya una sustitución. Pero ya está, en generación eléctrica ya está pasando. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta sobre esto y paso a las 7 preguntas que con Carlos, por votación democrática, tenemos seleccionadas. A Vale. ver, tenemos estas 7. Una, no es posible satisfacer la demanda energética actual solo con energías renovables, ¿no? Muy de conversación de bar. Dos, hombre, Juan, lo que no podemos hacer es parar la economía para frenar el cambio climático. No tenemos ninguna intención de volver a las cuevas. Tres, ¿no? Las energías renovables son caras. Ahora hablaré de esto. El coche eléctrico es más caro. Todo este tema del cambio climático, las renovables, el coche eléctrico es de
es de progres pijos, ¿no? Es de gente que compra Teslas a 60.000 euros y tal, y, en fin, todos estos argumentos que han funcionado por ahí. Hay un argumento que es de cambio climático. ¿Para qué vamos a hacer ningún esfuerzo si el problema de las emisiones está en China, que son los que más emiten, ¿no? Lo que hagamos nosotros es irrelevante, ¿no? El sexto son los problemas que causan los aerogeneradores para las aves, también dirían para los quirópteros y las plantas fotovoltaicas que afectan a la biodiversidad. Y el séptimo, quien dice que ya el sistema eléctrico no puede integrar más energías renovables. Este séptimo también está muy vinculado al apagón, que ya un día hablamos del apagón, pero podemos volver a hablar del apagón porque sabemos más cosas, ¿eh? Aquel día que hablamos, yo quiero recordaros que yo dije, sabemos lo que sabemos, ¿eh? Ahora mismo es contundencia, como pasa ahora con el accidente de Adamuz. Coño, vamos a esperar. Y en aquel momento todavía no se sabía. Hoy tenemos absoluta certeza de qué fue lo que pasó en el apagón. Y tú preguntas por ahí, la gente te sigue diciendo que exceso de renovables. No, señor. Hay contundencia técnica en que el apagón se produjo por un problema de falta de control de tensión, que no tiene nada que ver con la inercia ni con todas aquellas chorradas que decían todos los fulanos que salían en los medios, como especialmente Antonio Turiel, al que le tengo muchísimo cariño. Bueno, pues claro, el tema del control de tensión ya sabemos hoy que es el elemento que provocó lo que provocó y cómo intervenir y qué relación tienen las renovables con los problemas de control de tensión. Así que vamos a pasar, si queréis, a la primera. Tengo aquí algunas de reservas, como digo, pero vamos, yo me imagino que al cabo de esto ya cada uno de manera silenciosa se habrá ido yendo y estaré solo hablando, así que no creo que haya necesidad de recurrir a la reserva. Primero, no es posible satisfacer la demanda energética actual solo con energías renovables. A ver, esto podía haber sido verdad hace unos años. En el momento presente ya no es verdad. ¿Por qué? Gracias a China. Porque las renovables tienen un problema que es conocido de todos, que no se produce la energía cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere, que es el que manda en el sol y en el viento. Y entonces, nosotros podemos estar queriendo energía, pero las renovables no nos la dan, porque hay nubes, porque no hay viento, porque la producen de manera desacoplada, ¿no? Mientras que tú tienes una central de ciclo combinado que quema gas para turbinar y es como una especie de mando regulador de la cocina. O sea, produces tanta energía como quieras. Y por tanto, se adapta perfectamente la generación de electricidad con la demanda. ¿Quién ha resuelto esto? El almacenamiento. De momento solo tenemos almacenamiento muy rígido, muy pesado, que es lo que se llaman bombeos reversibles, que hay uno en Aldea Dávila, hay otro en el Guadalhorce, son embalses que están en altura. Yo estuve en un proyecto muy importante en Gran Canaria, que era Chirasoria, que es cuando sobraba electricidad de eólico, coges, desalas agua de mar y la subes a altura de las montañas de Gran Canaria. Ahí hay un embalse, Chira. Que necesito electricidad, suelto agua, hago turbinaje y tengo electricidad. Me sobra electricidad, subo agua arriba. Entonces, el embalse funciona como una pila, como una batería, ¿vale? Y por tanto, eso me permite mejorar la gestionabilidad de la energía que producen las renovables. Pero ahora tengo a los chinos, que sin el problema ecológico que supone un embalse, me están vendiendo unas baterías que son como contenedores de un camión, que almacenan energía cuando sobra y me la dan cuando la necesito. Y eso ha cambiado todo. Entonces, esto es muy reciente, porque antes ya existía esa tecnología, lo que no era asequible económicamente. Y ahora hay una auténtica avalancha de compras y de adquisición de baterías para poder hacerlo. Fijaros en esta gráfica, en esta tabla, perdón, cómo ha ido cambiando el sistema eléctrico español desde hace solo 20, 30 años, ¿no? En el 90, el sistema eléctrico era básicamente nuclear y de carbón.
y además había una importante presencia de fuel. El fuel sigue quedando en Ceuta y en Melilla porque no hay posibilidad de vincularlos a red y es una suciedad tremenda y una guarrería, ¿no? Pero que yo he intentado en algún proyecto cambiarlo a renovables, que se puede, pero en fin, problemas. En el año siguiente, perdón, la década siguiente, 2000-2009, entra en juego el gran programa de gas del Partido Popular, utilizando el gran diseño muy acertado vamos, desde mi punto de vista, con mucha visión de meter mucho gas, porque entonces no teníamos planteamiento de renovables, de un catalán que se llamaba Durán Farrell, hizo un diseño que adoptó el gobierno para hacer un acuerdo de largo plazo con Argelia y dos gasoductos, uno que va hasta Almería y otro que va por Marruecos, atraviesa el estrecho, y luego instalaciones de regasificación para gas líquido en los puertos. La mayor dotación de instalaciones de regasificación de Europa. Cuando se produjo el problema de gas por la guerra de Ucrania con Rusia, el gran reservorio era España, porque teníamos muchos almacenes. ¿Os acordáis del problema de Castor? Castor era un gran almacén de gas en el Mediterráneo, hay otro en Doñana, hay otro almacén de gas en el Cantábrico, en Paloma, enfrente de Baquio, para entendernos, en Vizcaya. Son grandes depósitos de almacén a gas, ¿no? Porque todo el planteamiento era gas. Entonces se hizo un gran esfuerzo, aparte de en suministrar, en desarrollar la red de gas. Y se metió gas por toda España. Entonces muchas casas empezaron a climatizar con gas. Dejaban el carbón o dejaban la electricidad, dejaban el butano, ¿os acordáis de las estufas de butano, todo fósil? Y empezamos a meter gas. Y el gas supuso una mejora. Y supuso todo, en calidad, en todo y no sé qué. Y eso fue la década 2000-2009. Y entonces también entró el gas en generación de electricidad. Fijaros cómo sube el gas a 25-30 de porcentaje y se pone por encima, pues, a la altura del nuclear y carbón y por encima de los demás. Llega las renovables de la mano del Partido Socialista Zapatero. Y las renovables entonces no eran competitivas. El coste de generar electricidad con renovables no era competitivo con otras tecnologías. Entonces hubo un gasto público muy importante para que España entrara en una dimensión significativa de renovables. Hasta que 2009 vinieron los hombres de negro, que eran los acreedores del Estado, y dijeron, ni un euro más a subvencionar renovables. ¿Esto qué coño es? Primero que tienes que dar el dinero a mí, que me lo debes, más que hacer tonterías. Y entonces paralizaron, lo hizo antes el gobierno socialista con entusiasmo del PP, pero lo tuvo que hacer antes Zapatero, porque fue quien se encontró, el gobierno fue el que se encontró con el problema. Y entonces en aquel momento ya veis que nuclear se convierte en el mayor, gas está inmediatamente detrás, ya carbón baja mucho, hidráulica se mantiene durante todo este tiempo ahí, porque es una energía que una vez construidos los embalses, que una parte fueron en la época de Franco, pero muchos embalses se hicieron en democracia, que esto es un error también que se confunde muchas veces. Otro de los temas que meto un paréntesis y lo dejo ahí, que estamos reivindicando algunos, entre ellos Joan Herrera, el que fue de Izquierda Unida en Cataluña, es que una vez vencida la concesión del embalse, tenemos que recuperar para hacer una explotación pública de esa instalación. Y sin embargo le estamos dejando a los Iberdrolas y a los Endesas que sigan utilizando en condiciones, en precario, los embalses para hacerse de oro, para forrarse. Bueno, en fin, de esto mejor no hablar ahora porque me voy a alterar. Entonces, la hidráulica veis que esté ahí siempre, ¿no? Y como la eólica ya ha subido a 19, porque aquí tiene mucho que ver el apoyo que hubo, y entonces el apoyo era fundamentalmente eólico, mucho más que fotovoltaico. Porque la eólica era mucho más interesante y tenía mejores rendimientos en términos de inversión y de retorno. Ya estamos en la década, que no es década, 21-25 en los últimos años, y aquí ya vemos como la nuclear aguanta, bajando pero aguanta, el carbón ha desaparecido por decisión gubernamental, la hidráulica se mantiene en su nivel, el gas ha bajado pues desde el 25-30 a la mitad, pero sigue estando ahí para resolver
las necesidades de los momentos en los que no hay electricidad suficiente con nuclear y renovable, porque el resto, lo más importante son las renovables. Son las renovables que se han convertido en protagonistas del sistema, ¿no? Entonces, aquí viene la discusión de los de la nuclear que dicen somos absolutamente necesarios, sin nosotros no hay sistema. Bueno, pues por eso insisto en que las renovables, y aquí dice, solo con energías renovables, sí, con renovables y almacenamiento. Si yo meto almacenamiento, yo puedo montar, porque ya hay sistemas que están funcionando así, está funcionando así en Nueva Zelanda, en Australia, California, están comprando baterías a esgalla y en España también, están invirtiéndose mucho en grandes baterías para generar una combinación extraordinariamente interesante que es renovables más almacenamiento. Claro, hay quien dice, no va a poder funcionar porque las renovables tienen una enorme presión sobre los minerales. La primera cuestión que yo pregunto es, bueno, sobre la extracción sobre las renovables, pero, perdón, sobre los minerales, pero ¿y la extracción del fósil? Es que no cuenta. A ver, que tengo aquí yo creo un pequeño problema, a ver si lo puedo arreglar. Vamos a quitar este. Vale, ya se ve un poco mejor. Vale, esto es el esfuerzo mundial en renovables, esto verde. ¿Y esto es el esfuerzo mundial en extracción de fósil? Oiga, que es que me están contando las cosas como si las renovables fueran extractivas y el fósil viniera de las nubes. No, no, el fósil es extractivo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que una generalización de las renovables, hay que estar muy pendiente de algunas minerales y materias primas que son críticas. En el cobre hay que hacer muchísimo más reciclaje del que hacemos, porque es muy reciclable el cobre, y el reciclaje, no estamos hablando de los ladrones de hilo de cobre del AVE, sino de reciclar el cobre que ya ha finalizado su primera vida útil. El litio también es muy reciclable en contra de lo que se dice, y por tanto los cálculos que han hecho algunos de agotamiento del litio que no serían compatibles con una generalización mundial de la utilización del electrorenovable no son correctos, no son correctos. Además, ahí tenemos un tema también que apuntar, y es que los chinos, otra vez los chinos, tienen ya resuelta tecnológicamente la sustitución de las baterías de litio por baterías de estado sólido de sodio. Eso tiene muchas mejores condiciones, mucho menos impacto ambiental, y sodio hay mucho más que litio. Hay mucho más sodio que litio y es más fácil de obtener. Para empezar, de las sales de cloruro sódico que están en estado químico, natural, en muchas minas, como aquí en Cataluña, en Suria y Cardona. Pero hay mucho cloruro sódico, no necesito recurrir, que también podría hacer a la obtención por agua de mar. Luego, ya tengo tecnológicamente resuelto el problema. No tengo un escenario de inviabilidad de las renovables porque voy a tener problemas con el litio. No es verdad. Te voy a tener problemas con muchas cosas, porque no cabe duda que el meter muchas cosas de estas al final genera problemas. No sé si de esta primera pregunta hay alguna cuestión que queréis comentar sobre el tema de las renovables. Perdón, de lo que estaba preguntando, que es que no es posible satisfacer la demanda energética solo con renovables. Desde luego, la demanda eléctrica actual, sin duda. Eh, tendríamos que ver, y hay que ver ya, ¿Podría hacer si, una pregunta? sí, Sí, ya que estás hablando tanto de China, yo me gustaría saber si no sé por China, qué. el, el proceso es irreversible, si lo tienen muy claro, porque ellos antes eran los que más contaminaban, ¿no? Los que tenían la economía que más contaminaba, y ahora parece ser que, por lo que tú comentas, son los que más energías renovables están utilizando. ¿Este Bueno, proceso tú crees ellos que es ya todavía definitivo? siguen utilizando el carbón, Ya. pero ya está bajando el consumo de carbón en China, está bajando. Lo que sí que tienen claro es que tecnológicamente, industrialmente, van a ser
los grandes hegemónicos del mundo, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque las renovables son más baratas, ahora lo veremos, que las demás. Y por tanto, no es una cuestión ni ética ni ideológica, es de economía capitalista. Es decir, sus competidores en hegemonía, que son los estadounidenses, están agarrados a una fuente energética que ya no es competitiva, que es el fósil. Y entonces, claro, para China, ahora mismo el asunto es que le salga un competidor que haga lo mismo que ellos, pero más barato, que es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Que es cuando entró Japón a competir con Estados Unidos en producto de consumo electrónico y lo empezaron a hacer más barato, ¿no? Y luego llegaron Hong Kong y tal. Es decir, que ya veremos. A ver, ahora mismo China tiene una ventaja enorme, que es que tiene un comité central que funciona muy bien para tomar decisiones a medio y largo plazo, muchísimo mejor que los países democráticos. No te cuento de Europa, ¿no? Entonces, Eh, claro, el que podría entrar a competir, que podría ser Europa, tiene un problema de gobernanza gravísimo, que es que no hay manera de hacer nada y que ninguna decisión se lleve a efecto más allá de 4 días. Entonces, claro, en esas condiciones, el Partido Comunista chino tiene todas las de ganar. O sea, si le sale un competidor, tiene que ser un competidor que primero consiga esas increíbles economías de escala en fábricas de baterías que ocupan tanto como una ciudad y que alcanzan niveles de eficacia y eficiencia inasequibles para los demás. Hasta que no le salga un competidor, lo que no va a volver, como tú dices, es el fósil. El fósil está ya muerto, está aguantando y está dando coces, está pegando a quien puede, pero ya no tiene futuro. Todo lo que está pasando son avances. Incluso la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE, o sea, de los países capitalistas ricos, ya lo ha dicho clarísimo. Se ha enfrentado con el gobierno de Estados Unidos, porque llamaron de Estados Unidos porque hicieron un informe en este sentido. Y dijeron, chicos, ¿qué quieres que haga? No puedo decir nada que no tengamos la convicción absoluta. Y tuvieron un enfrentamiento, pues, de estos que tiene Estados Unidos ahora con todo el mundo, ¿no? Pero defendieron su posición porque dicen, es que la energía ahora mismo es esta. Y ahora veréis una imagen por ahí que tengo de cómo la revista Science ha determinado que el gran asunto científico ha sido cómo China ha conseguido esto. Porque eso es todo una acumulación, ciencia, tecnología y política industrial que ya ahora mismo pues es de difícil superación. ¿Llegará otro? Por supuesto, es la historia del mundo, ¿no? Pero tardará, ¿eh? Bueno, pues ahora tenemos aquí que en las previsiones para lo que queda de década, ¿no? Hasta el 29, vamos a meter mucha más fotovoltaica. El autoconsumo, luego lo veremos, está en 9 gigavatios, que es mucho, pero el PENIEC incluso se iba a 19. ¿Por qué se iba a 19? Porque el PENIEC entiende que va a haber mucho autoconsumo industrial, que esto no se ha desarrollado suficientemente. En los polígonos industriales tendría que haber ya muchísima planta de dimensión adecuada para las fábricas que hay allí. Eso es autoconsumo. Y eso es lo que va a permitir llegar a 19, ¿vale? No por panelito a panelito de las casas, sino porque va a haber muchísimo más autoconsumo de carácter industrial o de grandes instalaciones de no sé qué, las minas. Yo estoy trabajando con una mina y la mina, una de sus inversiones es como tiene mucho consumo eléctrico, porque la mina ahora, sobre todo, son máquinas eléctricas, entonces lo que hace es montar una planta propia de fotovoltaica, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver. ¿Queréis algo más, perdón, sobre esto? Pues seguimos. El tema que plantean muchos cuñados de que el cambio climático es un asunto de daño autoinfligido y que nos estamos haciendo el harakiri frente a China, que está China y otros contaminando, ahora Estados Unidos, que ha abandonado las políticas IRA de cambio climático y de cambio de modelo, y que por qué hacemos eso, que somos tontos, ¿no?
Entonces, bueno, aquí es donde recupero, primero, el capitalismo opta por la tecnología, modelo productivo más eficiente y que genera mayores beneficios o plusvalías. Aquí no hay ética ya. Aquí hay un tema de que es muchísimo más interesante, económico y productivo trabajar con electrorrenovable que con fósil. Claro, ha habido mucho tiempo en el cual el fósil ha sido el que ha provocado el crecimiento y la expansión del modelo a todo el mundo. Porque tú podías llevar siempre un barco o un qué tal de energía fósil a cualquier sitio y ahí se montaba el tinglao. Pero esto ahora va a ser diferente, ¿no? El 40% del tráfico de barcos mundial son barcos que mueven petróleo y gas. 40%. En la medida en que este tráfico vaya decreciendo, que ya está decreciendo, claro, fijaros una cosa, en el momento en que empieza a decrecer el movimiento y el tráfico de fósil, los inversores dejan de tener interés en seguir arriesgando dinero en refinerías, en extraer petróleo a 5.000 metros en Brasil, en meterse con vaca muerta en Argentina, que es muy costoso, tal, el problema del petróleo de Venezuela, que ha estado todos los días en tal, son inversiones que no interesan, porque está bajando. Y solamente con los stocks que tienes y con el petróleo y el gas que está saliendo fácilmente, ya cubres. ¿Quién se va a meter con nuevas historias? Nadie, porque empieza a bajar. Y ya veréis cómo empieza a bajar el comercio marítimo de petróleo y de gas, ¿no? Vale, pues esto, claro, sí, sí, Antonio. No, nada. Ah, vale. Un estornudo Ah, vale, inoportuno. Oye, vale. Vale, Juan, perdona un momento, pero es que hay una pregunta por el chat sí, de Luis Bustillo, que me dice que no tiene acceso a la cámara, que decía antes cuando has preguntado quién tenía alguna cuestión, dice, Juan, perdona que intervenga por el chat, es que no tengo cámara. Le gustaría saber que los medios que defienden las nucleares cercanos al PP argumentan que las nucleares están ya amortizadas, producen kilovatios más baratos que las renovables. ¿Tendrás algún informe actualizado de costes reales de producción que incluya de forma clara esta amortización? pues sí, vamos, Luis, lo tengo, pero ahora mismo ese es un trabajo, digamos, menudo, pero fíjate este dato que precisamente iba a contar ahora, ¿no? Que es este. Estos son los rangos en España, no estoy hablando de cifras mundiales que dice, bueno, esos son mundiales, pero en España, ahora mismo, producir electricidad en España está entre 60 y 90 euros el megavatio hora. ¿Y por qué? Bueno, primero, están amortizadas, pero sigue teniendo un coste. Y primero, hay un argumento absolutamente falaz de los empresarios y del PP, que es que las nucleares tienen una alta carga impositiva. No, 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 no. Lo que hace el gobierno, y no fue solamente el socialista, también con el PP, es hacer algo que la Comisión Europea obliga, que es en ningún caso vamos a permitir que algo tan arriesgado como la central nuclear de Almaraz, el tratamiento de los residuos y su desmantelamiento quede a expensas de la voluntad del empresario de afrontar ese problema. Entonces, lo que ellos llaman impuestos es una tasa que dice, si usted me vende un megavatio hora de electricidad nuclear, me tiene que pagar una parte para tratamiento de residuo que está sin resolver y que muchas veces lo mandamos a Francia, y dos para el desmantelamiento. Entonces, ahora mismo, con los costes que tiene, incluyendo esos gastos, que son gastos de funcionamiento, se pone en 72 habitualmente. Si se le concede la prórroga, lo que están intentando denodadamente, y espero que no lo consigan, es que nosotros paguemos el sobrecoste. ¿Cómo? Mediante un acuerdo en donde el gobierno le dice, por favor, mantenga usted las nucleares que son muy importantes. Y dice, ah, pues mire usted, entonces me tiene usted que asegurar que, como luego van a entrar las renovables a 35 y yo cuesto el doble, cuando compita en el mercado mayorista de cada día, 35 me los paga usted y yo por los otros 35 ya compito ya. ¿Sabe? Eso es lo que está pasando. Ni más ni menos. Y para eso, como es mucho dinero,
pues tienen absolutamente nómina a los medios de difusión, a muchos especialistas, y están dando una coña que no veas. Y en el apagón fueron a por todas. A por el apagón fueron a por todas. Diciendo el apagón, ¿veis cómo necesitamos la nuclear? La nuclear no tiene nada que ver con el apagón. Y la nuclear no sirve para el control de tensión. No sirve. En todo caso, para la famosa inercia. Pero es que no fue un problema de inercia. Que además la inercia, ahora mismo tenemos sistemas de resolverla que no es mediante los grandes equipos que giran y generan inercia, sino que hay una inercia que se llama preformada, que es mediante tratamiento informático, consigo una inercia en la electricidad sin recurrir a la física inercial de los equipos. Eso ya está resuelto. Es más, se acaba de aprobar una norma en la Comisión Europea de tal manera que no puede haber una instalación nueva que esté enganchada a red que no tenga lo que se llama gear forming, que es simulación de inercia. Luego, no es eso. No necesitamos la nuclear para nada. Para nada. Entonces, claro, están luchando como locos. ¿Por qué es conveniente que se consiga? A ver si este gobierno aguanta un año más, hombre. Y que no tengan la prórroga de Almaraz. Porque si cerramos Almaraz, son 2.000 megavatios, dos grupos de 1.000, que abren hueco a las renovables y al almacenamiento. Y eso es importantísimo. Porque además, si se renueva Almaraz, luego va a venir Cofrentes, va a venir Trillo, van a venir los otros 7 megavatios a decir que claro, que lo mismo que Almaraz. Entonces es muy importante ganar la batalla de Almaraz, porque eso nos va a permitir tener un sistema extraordinariamente eficaz, muy barato, que estamos ahora teniendo precios más baratos que toda Europa gracias a las renovables. Entonces, si quitamos a las nucleares del medio, va a ser muy bueno para las renovables. ¿Vale? Luis, esto yo creo que tiene que ver con lo que tú decías. Y fijaros los precios, ¿no? La fotovoltaica, la más barata, luego la eólica, luego la nuclear y lo más caro es el ciclo combinado de gas. Además, el ciclo combinado de gas tiene unos precios que aquí he puesto yo 80 y 115, pero ha habido días que ha estado a 180, porque es variable del día. Es decir, mientras que fotovoltaica, eólica y nuclear, el precio está marcado por la amortización, ¿eh? Claro, porque decía Luis, si están amortizadas, bueno, pues si están amortizadas lo tiene muy fácil la nuclear. Hay una cosa que se llama subasta intradiaria, que podría, como tengo amortizada la nuclear, ¿no? Pues voy a ofrecer a 25. ¿Y qué va? A ofrecer a 25 porque no pueden. ¿Sabes? No pueden. Hay otro problema además. Si se prorroga la nuclear, el acuerdo de adquisición de uranio lo ha hecho la SEPI y por tanto se caducaría, habría que revisar las condiciones de adquisición de uranio y serían el doble. O sea que el precio iba a subir notablemente la generación nuclear. Entonces, que todo esto lo lees y yo es que me pongo malo, constante, digo, pero bueno, ¿cómo se pueden decir tantas mentiras? Pues no, pues porque hay mucho negocio detrás de esto, ¿no? Es mucho negocio lo que hay si se consigue sacar adelante la prórroga de la nuclear de Almaraz, ¿no? Bueno, fijaros que sin hablar de nuclear, solamente en fósiles, estamos hablando de 63.000 millones de euros al año. Esos 63.000 millones al año obviamente no son de ciclo combinado de gas. La mayor parte es petróleo para gasolina, para gasoil, para propano, para el gas que va directamente a ser quemado en casas, en industrias y tal, ¿no? Entonces, claro, el desfosilizarnos es fundamental para quitarnos ese enorme lastre que supone quitarnos esa factura y además la dependencia de que nos venga un gobierno intimidatorio y abusón y nos diga que le tenemos que comprar a ellos el petróleo y el gas, ¿no? Y tal. Entonces, todo esto hay que, como sea, quitarse de ese tema y la mejor medida es las renovables. Aquí veis que además esto, si nos salimos de España, el Reino Unido tuvo una política complicada en este tema y no se metió en renovables, pero incrementó las importaciones energéticas y fijaros el efecto que es la línea naranja de abajo en su balanza comercial. En cambio,
Si vemos la gráfica a nivel europeo, que tiene a nivel europeo sí que ha habido un esfuerzo importante en renovables y vemos cómo la inversión en renovables, que es la azul, ha subido mucho y la naranja, que es la intensidad energética que ha contribuido, que es decir, la mejora de la eficiencia energética, los dos juntos a diferencia de Reino Unido, la verde, que es la balanza comercial, ha subido, ¿no? Esto es una gráfica fundamental. La Unión Europea y su política de transición energética ha tenido finalmente estos efectos, ¿no? Si vemos Alemania, claro, no solamente es una cuestión de balanza comercial, sino veis cómo Alemania ha mantenido una inversión en renovables importante sin negar que Alemania, cuando le cortaron el gas y cerró las nucleares, se ha tirado de cabeza al carbón. O sea que ahora mismo Alemania está quemando mucho carbón. Así que, pero sin embargo veréis luego cifras de cómo está incorporando la fotovoltaica en Alemania con un rendimiento mucho peor que en España. Es impresionante. O sea, nosotros tenemos 35.000 megavatios de fotovoltaica, los alemanes 70.000. Y sus condiciones de sol son mucho peores que las nuestras. Pero es que es una solución económica pero buenísima. Y nosotros estamos poniéndole peros y en la prensa y todos los días, en las manifestaciones y tal. Y los alemanes 70.000 megavatios de fotovoltaica, ¿no? Y fijaros el efecto sobre el empleo. El efecto sobre el empleo ha sido, vamos, extraordinario en Alemania, ¿no? Bueno, vamos a otro tema, salvo que queráis hablar más sobre esto. No. Yo creo que decir que nos metemos en las renovables por un tema ético de cambio climático y que eso nos va a perjudicar en términos económicos y sociales es una chorrada como un templo. O sea, son de esas cosas que dices, hombre, me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque te voy a dar dos o tres revolcones, ¿no? Sobre este tema. Porque ahora mismo es muchísimo más económicamente y socialmente mucho más interesante las renovables que ninguna otra fuente de energía. Ha habido un tema que yo creo que poco a poco se va también quitando ese, ¿no? Que las energías renovables son caras, tanto los paneles fotovoltaicos como los coches eléctricos, y bueno, pues hay toda una imputación de que son cosas de progres pijos, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que eso ha cambiado, por eso he puesto ese dato de que ya hay una mayoría clarísima de españoles que piensan que la energía fotovoltaica es una alternativa viable y sostenible, porque también ya esos 9 gigavatios que hay instalados de autoconsumo, poco a poco van generando conversación. O sea, hay mucha gente en los bares ya diciendo, joder, pues yo tengo los paneles y tal, joder, pues a mí me ha caído ahora en enero una factura de electricidad de 600 euros. ¿600 euros? Tío, eres tonto del culo, no me jodas, ponte unos paneles. Es que puedo, no puedo, eso es otra cosa, ¿no? Si vives en General Dávila y es un edificio que no te permite, vale, se entiende, pero meterlo en red entonces y darle facilidades de adquisición para atender los problemas de justicia y de pobreza energética a quien no pueda, pero hay mucha gente que puede, ¿no? Entonces, ahora mismo, para quien dice que el panel no es así, bueno, pues realmente los cálculos de todo tipo nos dicen que la amortización, en el peor de los casos, sin subvención, estamos en 7 años. Y 7 años es muy interesante, pero eso en el peor de los casos, ¿eh? Que hay mucha gente que está pagando facturas ahora en invierno porque tiene, por lo que sea, de gas y de electricidad elevadísimas que amortizaría muchísimo antes, ¿no? Y desde luego, si se hace la combinación que está planteando la Comisión Europea, que es subvencionar la generación, subvencionar la aerotermia, porque hay mucho consumo de edificio con métodos de climatización muy ineficientes y la aerotermia, chicos, es mágica. Yo ahí puedo hablarlo personalmente. Yo tengo aerotermia en casa y es magia. Yo no entiendo nada. Yo he tenido que volver a mirar otra vez los principios de la termodinámica porque no puedo entender cómo con tan poca energía que gasta de electricidad pueda del aire extraer el calor que necesita para calentar en invierno y del aire también y de la humedad conseguir enfriar en verano. Es mágico. Lo de la aerotermia y tal.
y la Comisión Europea está entregadita. O sea, está gastando muchísimo dinero en subvencionar en todos los países la sustitución de sistemas fósiles de climatización por aerotermia. Y por lo menos, si no es aerotermia, lo que estamos defendiendo algunos, un grupo en un movimiento social, es que a lo mejor, claro, la aerotermia meterla en muchas casas y muchas viviendas sociales no se puede. Pero lo que sí que podemos es ayudar y subvencionar a que la gente en verano, que es donde va a tener problemas asequibles y tal de esto, o meter bombas de calor para verano-invierno, o meter especialmente en el sur, que la cosa se está poniendo cruda, aires acondicionados que son eléctricos y que, aunque sea, dices, bueno, pero es un incremento de energía, sí, sí, pero es que tú no puedes permitir que las escuelas, las familias y tal estén a la temperatura que nos ponemos en Sevilla. Y por tanto, hay que hacer una política de apoyo y ayuda para electrificar la climatización y la recuperación de las condiciones de vida en esos edificios, ¿no? Y además, también aquí está mejorando, pero más lento, la mejora de la tecnología de baterías. Entonces, yo ahora mismo no tengo baterías, estoy esperando a que yo creo que va a llegar en breve una caída del precio de la batería doméstica y entonces me va a interesar que los excedentes que tengo de generación durante el día, en lugar de que me los paguen a un precio irrisorio la compañía, los almaceno yo en mi batería y tengo electricidad para el poco consumo de la noche. Bueno, esto es para que veáis cómo está bajando el precio medio mundial, y estos son los chinos, de la batería de ion de litio. Y fijaros la bajada que ha experimentado del 2010 aquí, o sea. Y esta misma gráfica no la tengo, pero es igual en paneles fotovoltaicos. Y es parecida en el coche eléctrico. Claro, Tesla entró en un momento en el que la gente, su cliente estaba dispuesto a pagar 60.000 euros por un coche eléctrico y tal, y no sé qué, pero ahora los chinos, ya lo veremos luego, te lo venden a 20.000 y es buenísimo. Y tiene una batería mejor que la de Tesla. Este tema es fundamental. ¿Renovables caras? No. ¿Por qué? Pues porque ha bajado mucho el panel fotovoltaico, porque puedo hacer una mejor gestión con las baterías y eso lo estamos viendo aquí. ¿Veis cómo las baterías, en este caso, el coste de batería es el verde y la densidad energética es el azul? Porque eso es otra. Vuelvo a utilizar mi caso personal. Yo tengo un coche eléctrico 100%, chino, BYD, y no voy al taller nunca porque no tengo que hacer revisiones. Un coche eléctrico no tienes que hacer revisiones. Solo tienes que ir, por si acaso, a los 60.000 kilómetros. Pero fíjate tú, a los 60.000. Porque no tiene, hay todas unas mecánicas que no tienen. Eso es una drama para muchos talleres, claro. Vamos a perder mucho empleo en talleres de gente que vive de las necesidades de revisión y de reparación que tienen los coches de combustión que no tienen los eléctricos. Pero yo tengo una buena batería en el coche y sin yo pedirlo y sin que haya nada, la empresa me ha mandado una carta diciendo que me incrementa la garantía. Yo tenía una garantía de 8 años y me la ha incrementado a kilometraje a 260.000 kilómetros. Pero ¿de cuándo acá voy a comprar yo un coche alemán o sueco que me den una garantía del motor de 260.000 kilómetros? ¿Veis cómo? Es que es apabullante. Es apabullante la competitividad de todo este sistema electromecánico, electrorenovable de los chinos, ¿no? Y esto es lo que está diciendo esta gráfica azul de aquí, que no solamente es más barata, sino que además me está dando muchas mejores prestaciones. Más densidad energética, más autonomía, más durabilidad en el tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, esto es Alemania, como lo que os decía antes, ¿no? Esto es la energía fotovoltaica instalada, que esta incluye el autoconsumo y la red, y se pone en 117, pero cuando voy a la de autoconsumo, resulta que me voy ya, fíjate, decía 70, ya estoy cerca de 80 en autoconsumo en Alemania. Es que en Alemania están poniendo no solamente en los tejados, sino en las barandillas de los balcones, para pillar algo que tiene un rendimiento bajo. Joder, pero es que les cuesta nada y menos. Es que van al Leroy Merlin y se traen 5 paneles y los ponen en los balcones.
Entonces, claro, está lleno Alemania de generación fotovoltaica. En fin, Sí, pero ahí hay un problema, Juan, que yo creo que aquí se aplicaría, que es en la estética, ¿no? El estético. sí, Aquí acuérdate que con los aparatos de aire acondicionados se prohibió ponerlo en las fachadas y si tú pones un panel solar aquí, te pueden montar la de Dios, la comunidad. sí, hay que, claro, el asunto, efectivamente, tanto en las grandes plantas del campo como en la ciudad, hay que tener un debate social sobre eso. Es decir, ¿qué supone verlo, no? Porque no tienes ningún problema en ver un cambio de carpintería de la histórica de madera a una de aluminio. No te produce un disgusto que te quedes sin dormir 3 días porque has visto una carpintería de aluminio de tal, pero sí te lo produce lo otro, ¿no? Porque hay cambios tecnológicos en los edificios constantes que tienen que ver con el aislamiento y la energía. Y entonces de repente tal. Claro, aquí también tengo que deciros, sin que tenga una especial propensión a la paranoia y a la conspiranoia, pero no tengo la menor duda de que hay toda una intervención. Esto lo defiende Andreas Malm, un autor sueco que leo y sigo, y dice que él lo demuestra, que hay una intervención expresa de todo el complejo tecnofósil con medios y con la ultraderecha. O sea, él defiende que la ultraderecha es el gran montaje del tecnofósil. Steve Bannon, todos estos personajes que fueron país por país montando su franquicia, el elemento fundamental se ha visto cuando han tomado el poder, que es vender fósil. Vender fósil y vender todas las aplicaciones de los móviles. Por cierto, volveré a la carga con la OPP para que nos salgamos de todas las aplicaciones, incluida WhatsApp, de los gringos. Fuera, fuera Google, fuera Chrome, fuera WhatsApp, fuera Facebook, fuera Instagram. Hay soluciones tecnológicas en Europa ya y hay que cambiarse porque estamos perdidos. Mientras estemos ahí metidos es como seguir comprándoles fósil y seguir con las aplicaciones tecnológicas de los estadounidenses, ¿no? Es su fuente de poder. Bueno, aquí, bueno, si queréis, pasamos a la cuarta. No sé si hay algo más sobre las energías son caras. También hay un tema que, bueno, que lo veremos luego. Yo lo que he puesto aquí antes es que es importante que claro, tú dices, hombre, 4.800 no es mucho, pero claro, lo vas a amortizar, pero puedes no tener disponible ese dinero o no lo quieres poner. Y por lo tanto, yo creo que, fíjate tú que yo soy más partidario que de la subvención a fondo perdido, que además se gestiona fatal, es el préstamo. Es decir, que te presten el dinero y lo vas devolviendo con ahorros. Eso hay una figura en España que se llama la empresa de servicio energético, que con la cual puedes llegar a ese acuerdo. Oye, instálamelo y tú vas financiando y recuperando con los ahorros. Y cuando terminemos de ahorrar ya es mío. Pero de entrada ya te lo has quitado, ¿no? Entonces, digamos que estaría 7 años la compañía de servicio energético y luego hasta 30 y 40 años que tiene de vida útil y de garantía los paneles, el resto ya es tuyo, de 7 a 30. ¿Vale? Luego, habría que fomentar muchísimo ese tipo de intervención que es empresas que financian la instalación, que te la montan y que recuperan su dinero con el ahorro que te experimentas en tu factura. Bueno, este es el coche eléctrico. A ver, otro de los argumentos muy cuñados, ¿no? El coche eléctrico es caro y no puede hacer viajes largos. Bueno, es como siempre, es como inercial. Hace unos años sí, cuando solo estaba Tesla. Ya no, ya no. Ahora mismo el coche eléctrico está subiendo en todo el mundo a lo bestia y ya no es caro, ¿eh? Ahora os lo veréis aquí. Este coche amarillo es el mío y me costó un poquito menos, 20.000. Ahora cuesta 21. Este es el coche. Eso es lo mismo que cualquier coche de combustión de esas mismas prestaciones. Pero es que no voy al taller y además el consumo energético es muchísimo menor. Yo no voy a la gasolinera.
lo cargo en casa, pero si no lo cargara en casa, dice, bueno, es que tú tienes mucha suerte, lo cargas en casa. Cuando lo cargo en cualquier cargador, me sale mucho más barato, pero vamos, del orden de la cuarta parte que pagar el diésel o la gasolina. Luego, ya eso se acabó, ¿no? Ya, fijaros que aquí ya se está diciendo que el sector del automóvil prepara un aluvión de coches eléctricos de menos de 25.000 menos de Europa para 2026 porque, bueno, habéis seguido todo el debate de cómo la industria del automóvil europea y también la española se ha resistido a este tema y cuando se han querido dar cuenta, pues les han comido la tostada. Aquí tengo que aclarar una cosa. A ver, España produce mucho coche y exporta mucho coche, es verdad. Pero la fábrica de Renault en Valladolid, cuando Javier Gómez Acebo estudiaba allí, tenía 17.000 trabajadores. Hoy hay 1.600. Porque quien produce los coches son robots, que no producimos nosotros. O sea, nosotros vendemos un coche Renault de Valladolid o de Palencia y la mayor parte se va para pagar el robot y los gastos. Una parte se va para pagar las nóminas y otra parte para los beneficios. Pero la producción de coches está robotizada totalmente. ¿Es conveniente perderla? No, para nada. Pero el recambio del robot de programarlo para que haga una serie de procesos que tienen que ver con un vehículo de combustión o un vehículo eléctrico es mucho menos complicado que cambiar una fábrica de Ford entera de los años 50 a eléctrico, ¿eh? Pero mucho más. Entonces, lo que ha pasado es que, bueno, pues por lo que sea, las fábricas de automóviles europeas entendían que para ellos era mejor negocio el coche de combustión que el eléctrico, porque es verdad, el coche eléctrico es más sencillo. Yo tuve unos Scalestri de pequeño que me gustaban mucho y los Scalestri los tocaba yo todos, los arreglaba yo todo. Era muy sencillo, era una bobina, unas escobillas y tal, y por tanto yo todo lo arreglaba, todo lo mejoraba. Si hubiera sido un coche de miniatura de combustión, vamos, no entendía nada, no hubiera podido hacer nada, ¿no? Entonces, porque es muy sencillito, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto está cambiando y el punto de inflexión en España todavía no ha llegado. España va muy retrasada con respecto a los países europeos y con respecto al mundo. Y una parte de por qué va tan retrasada, yo se la adjudico al éxito en la desinformación y en la utilización constante de los medios. Recordaréis todos que hubo un incendio en un garaje de un coche y salieron todas las imágenes y todo el mundo dijo que era eléctrico. No era eléctrico, no era eléctrico, era un coche de combustión. Pero durante 3 días estaba en primera página de todos los medios, que obviamente están vinculados, no tengo la menor duda. ¿Cómo se puede ser tan profesionalmente tan negado? Y se ha quedado. O sea, yo no puedo discutir ahora con nadie de eso porque todo el mundo lo da por hecho, porque lo vio en la televisión. Digo, que no tengo el informe de que no es eléctrico. Hay informes de bomberos que están afirmando con contundencia que los eléctricos se incendian menos y no son más difíciles de apagar que los de combustión tienen un bidón con 50 litros de material explosivo. Y el eléctrico no. El eléctrico es verdad que tiene la batería y el litio y tal, que es complicado, pero todo tiene su complicación. Y como dijo un día en el chat David Toca, dijo, bueno, eso es todo, es solo cuestión de en el garaje tener otro aparato diferente, que no es lo mismo un extintor para el riesgo de incendio de un coche con 50 litros de gasolina que tener un coche con una batería de litio. Pues no es lo mismo, pero ya está, ¿no? Bueno, pues han tenido éxito en conseguir trasladar a todo el mundo eso, ¿no? Y claro, bueno, pues eso ha tenido mucho efecto. Han conseguido trasladar el que es caro. Y ahora vuelvo a lo mismo. Aunque tarde, se está venciendo esa idea. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, yo tengo un coche eléctrico, se lo cuento a quien sea y tal. Claro, ¿y cuál es el problema? El de hacer viajes largos. Pues es cierto, la flexibilidad que tiene. Antes comprábamos un coche de gasolina o de gasoil y lo mismo lo podías utilizar para hacer todos los días un recorrido de 40 kilómetros que un día decías, pues mañana nos vamos a Santiago de Compostela. Y tienes toda una infraestructura de 13.000 gasolineras con 75.000 surtidores que hay en España
y que te permiten que en el momento que veas que baja la agujita, buscas una gasolina y la tienes. Y este no, primero, por una cosa que han tenido para mí un error garrafal las compañías. Han engañado de manera artera sobre la autonomía. Es decir, el vehículo de combustión funciona muy bien en carretera y mal en ciudad, en términos de rendimiento, de desgaste y de tal. El vehículo eléctrico es justo la inversa. Entonces, el vehículo eléctrico funciona muy bien y la autonomía que te dan es correcta para un medio urbano o interurbano, pero como te pongas a hacer un viaje, te dice que te quedan 435 de autonomía y no es verdad. A los 280 tienes problemas. ¿Y por qué? Pues porque vas a 120 en una autovía, porque has puesto el aire, porque has puesto no sé qué, y se te viene abajo. Y entonces gran disgusto. Y luego tampoco tienes la cantidad de instalaciones de recarga que tiene un coche de combustible fósil. Luego, yo creo que es verdad. Lo que pasa, primero, eso se va a arreglar porque los chinos nos van a dar baterías mucho mejores. Segundo, va a haber muchas más instalaciones de recarga. Ahora ya hay bastantes más, pero va a haber más. Tercero, yo creo que es importante que compremos el coche pensando en el patrón de uso. De hecho, yo hice una experiencia este verano y me llevé el coche para hacer viajes largos y me tuve que estudiar muy bien dónde paraba, cómo y tal. Hay otro tema que es un desastre, ¿eh? En Portugal hay una orden del Estado y en cualquier sitio que recargues hay solo una aplicación para pagar con todas las compañías y yo tengo que tener aquí en el teléfono 45 aplicaciones para 45 compañías. No me jodas. Entonces, un coñazo, claro, y no funciona bien, ¿no? Entonces, no hay manera de poner de acuerdo para decir, hombre, no, todo el mundo la misma, que te paguen a ti Tesla, o que te paguen a ti Endesa, o aunque paguen a quien sea, ¿no? Entonces, eso son problemas que no hemos resuelto bien. Pero yo creo que lo más importante de todo es, a ver, yo quiero un coche ¿para qué? En mi caso, este se mueve por el área metropolitana de Barcelona. Y funciona muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando quiero hacer un viaje largo, alquilo un coche. Y se acabó el problema. Y me sale más barato. Y si no lo tengo resuelto, pero ahora lo tengo muy claro. Cuando quiero hacer un viaje largo y especialmente sensible, con familia o con lo que sea, alquilo un coche. Y me sale barato, me olvido de todo y ya está. Y si lo quiero de combustible, pues será de combustible y procuraré que no me vea ningún amigo para que no me reproche qué hago yo yendo a una gasolinera. Pero en todo caso, ese es el pedazo. Si miráis este estudio, que es bastante, yo creo que no está bien, pero, o sea, que está, que no, que la diferencia es mayor, pero ahora, contando todo, claro, primero que estáis viendo que la amortización total, esto es para un camión, ¿eh? Esto no es para un coche, porque esta es otra. Está entrando a toda pastilla el vehículo pesado y semipesado eléctrico. No el que va desde Santander a Frankfurt, pero es que resulta que la mayor parte de los kilómetros que hacen los camiones no son de largo recorrido, son de corto y medio. Y por tanto, todas las empresas que tienen flota, que tienen patrones de uso de corto y medio, se están electrificando. Entonces, este es una comparación de vehículo de transporte semipesado. En un vehículo de turismo, esta diferenciación de la amortización, que veis que es la más importante, aquí pone 0,22 y aquí 0,11, no es verdad, porque ahora mismo cuesta lo mismo un eléctrico que un diésel, y es probable que tengamos más vida útil en el eléctrico que en el diésel. Pero bueno, esto es para, incluso así, ya veis que es mucho más interesante el eléctrico que el diésel. Luego, decir que es más caro es una auténtica falsedad. Esto es, bueno, lo he puesto para que veáis, sencillamente volver otra vez con los chinos, de cómo están invirtiendo y creciendo en los últimos años, tanto en baterías como en instrumentos que tienen que ver con los vehículos eléctricos, ¿no? Este es los mercados, cómo están evolucionando los mercados en China de camiones, semi-trailer, vehículos ligeros, y veis cómo de repente ha pegado un subidón extraordinario en eléctricos.
Y esto es para que veamos que realmente hay países como Singapur, Vietnam, Tailandia, Indonesia, que en ningún caso podrías decir tú que son ricos, y fijaros cómo ha evolucionado la venta de coches eléctricos, ¿no? La Gran Bretaña está ahí, pero ahora mismo la subida es muchísimo más grande en los países con menos renta per cápita, porque les interesa mucho más el eléctrico que tal. Luego ya no es un artículo de lujo, ¿no? Aquí veis cómo en el caso, a ver, tú, vete para allá. Esto es un mapa donde veis que España en nuevos vehículos eléctricos estamos en la parte baja. Portugal está mucho mejor que nosotros. Portugal en temas renovables y de vehículo eléctrico lo está haciendo muy bien. Noruega es la hostia. Noruega ya solamente compran combustible los deportivos de alta gama porque tal y los de capricho, etcétera. Pero el resto todo el mundo eléctrico, ¿no? Y también están muy electrificados en el resto de Escandinavia. Eh, Europa del Este y España, Italia somos los que estamos más retrasados, ¿no? Sin embargo, veis cómo Francia, Alemania y tal están ya incorporando mucho más vehículo eléctrico que nosotros, que estamos en el 8,8 y ellos están en el 20. Aquí lo veis en términos comparativos cómo ha evolucionado los países, los más evolucionados, que es Noruega el mejor, Dinamarca, Islandia, Holanda, Finlandia. Europa está aquí Pues, abajo y España estaría aquí abajo del todo. Está muy abajo. En vehículo eléctrico vamos de culo, vamos, fatal. Entonces, claro, eso es un tema que repercute también en la rentabilidad de las renovables, porque si hubiera más vehículos eléctricos, subiría el consumo eléctrico y mejoraría el entorno de rentabilidad de las renovables que se alimentan de red, ¿no? Bueno, estos son los datos. Ya veis que hace falta un umbral de masa crítica. Hay 15.000 gasolineras con 75.000 surtidores, pero solo tenemos 1.100 cargadores con potencia mayor de 50. Hay muchos más, hasta 50.000, de potencia baja. Pero es que cuando tú vas de viaje no te puedes pasar 2 horas, 3 horas parado esperando que te cargue el coche. Eso te sirve para entornos más para tal, pero yo, es decir, los que realmente te sirven para viajes largos son estos. Y de esos solamente hay 1.100 frente a 75.000 surtidores que hay de combustible fósil, ¿no? Y como os decía, la mayor parte de los desplazamientos son menos de 20 kilómetros, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer es comprar un coche que se adapte. Aquí veis otra cuestión, que es la quinta, ya cambiando. Bueno, como ya llevamos un rato, ya voy un poco más rápido para terminar cuanto antes. Alguien que dice que lo que hagamos nosotros sirve para nada. Esta es la cifra de las emisiones, como veis, de 1900 a 2021, cómo han crecido las emisiones, cómo crecen las emisiones, importante que son de Estados Unidos, de Europa, de China, ahora mismo las de China son más importantes, y dicen, bueno, si nosotros aquí en las emisiones somos absolutamente que no se nos ve, luego, ¿por qué tengo yo que hacer ningún esfuerzo en emisiones, ¿no? Estas son las históricas, porque las sabéis que las emisiones, cuando tú dejas una tonelada de CO2, se queda ahí. No es el flujo, es que acumula a tal. ¿Qué sucede? Que claro, que la mayor parte del CO2 que hay en la atmósfera, en realidad es de Estados Unidos y de Europa, que lo han hecho durante muchos años. China empezó tarde, pero ahora mismo está ya cerca de Europa en CO2 acumulado. ¿Eh? El resto está muy por abajo, ¿no? De la cantidad de CO2 que históricamente se ha ido acumulando. Claro, ¿qué es un tema que hay que tener en cuenta? ¿No? Que es que si vemos la energía en el mundo que se requiere o que hace cada persona por año, no es lo mismo los países de menor ingresos, que son estos de abajo, que nosotros, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos para las mismas, para decir, para satisfacer nuestra vida emitimos y consumimos 50 veces más que los países de menos ingreso por persona. Esto es una pasada. Entonces no es una cuestión de responsabilidad de país, es una cuestión de responsabilidad para mí de persona, ¿no? De humanidad. Claro,
Fijaros la gráfica de China, que es muy importante porque es el gran emisor. Y fijaros cómo a partir del 24 las emisiones de China ya están contenidas y probablemente empiecen a bajar. ¿Eh? Sigue consumiendo carbón, sigue consumiendo fósil, pero está incluyendo todos sus nuevos sistemas de electrorrenovable y todo eso va a provocar una reducción significativa en los próximos años de emisiones, ¿no? El anteúltimo tema es el de los aerogeneradores. Bueno, aquí no me queda más remedio que ser, digamos, entre comillas, cínico o discusivo. ¿Por qué? Porque no se puede hacer absolutamente nada en la vida sin que genere problemas ni daños, ¿no? O sea, todo tiene un problema. Ahora, tú tienes que elegir. De hecho, la decisión por cálculo de alternativas fue una metodología que vino del mundo ambiental y le impone el mundo ambiental. Tú no puedes hacer un proyecto diciendo hace poco impacto ambiental o menos, ¿no? Tienes que hacer alternativas. Y si no lo hiciera, ¿qué pasaría? Y claro, lo que tú tienes que comparar es el aerogenerador contra el fósil o el aerogenerador contra el nuclear. Entonces, claro, el aerogenerador genera problemas, sí, pero el principal problema para la biodiversidad es el cambio climático. Aquí he puesto 5 artículos del máximo nivel científico mundial, pero tengo otros 20. No tengo duda. El mayor problema para la biodiversidad es el cambio climático. Por tanto, si hacemos como Estados Unidos, que dice que no quiere ver los aerogeneradores y que hay que consumir fósil, estoy dándole de bruces a la conservación de la biodiversidad. No tengo duda. ¿Que eso quiere decir que tengo que tener licencia para hacer cualquier cosa en cualquier lugar? De ninguna manera, ¿no? Para eso tengo que mirar exactamente cuáles son los problemas. Tengo un problema de colisión de aves y de quirópteros, de murciélagos, pero si vemos según datos de SEO, que no tiene ningún cariño a los aerogeneradores, sino todo lo contrario, en realidad contra los aerogeneradores está en el 5% de las muertes de aves frente a las líneas eléctricas, la captura legal, la electrocución, el atropello, etcétera, ¿no? Esto sin entrar, que no está aquí, los que significan, porque en Estados Unidos sí se ha medido, pero aquí no, la cantidad de aves que mueren contra los edificios, especialmente contra los edificios altos, ¿no? Entonces, ¿es una forma de escurrir el bulto? Digo, no, es una cuestión que los aerogeneradores tienen toda esa imagen de estar acabando con las aves y es que realmente no pueden porque ya antes han acabado otros con ellas, ¿no? Con todo, también diré que según estudios que hemos hecho en mi equipo bastante pormenorizados, hay muertes de aves, pero no genera peligro de conservación de ninguna de ellas. Es decir, mueren muchas aves, pero la capacidad, por ejemplo, el tema de las cigüeñas. Hubo un tiempo que era una especie en peligro de extinción. Al cabo de una serie de medidas y de tal, se ha convertido en una epidemia. O sea, hay cigüeñas a esgallo, porque además ya no migran, se quedan en España que tienen alimento garantizado todo el año. Entonces se han convertido en un problema las cigüeñas, ¿no? Luego, el tema de las aves en peligro de extinción o vulnerables es un tema dinámico y variable. Entonces, bueno, hay que estudiar muy bien los aerogeneradores, dónde los colocas, dónde es posible y dónde no. Bueno, quiero recordar que salió la noticia y no la he puesto, que hace muy poco la ministra de Medio Ambiente sacó unas cifras de tal manera que dijo que de 22 grandes proyectos eólicos que se habían planteado en el último año, solo habían conseguido la declaración de impacto ambiental positiva uno. Luego, aquí no hay barra libre. Hay unas condiciones muy exigentes para que el proyecto salga adelante, ¿no? Eh, Aquí, bueno, hay datos como este, ¿no? Que es igual es pequeño y dice, en Estados Unidos los pozos de extracción y petróleo y gas provocan más muertes, los pozos, ya no hablamos del cambio climático, ¿no? Que los aerogeneradores. Este es un artículo que ha salido hace poco de gente de españoles del CSIC, en donde demuestran que utilizando un criterio de baja sensibilidad ambiental, que es un trabajo que hizo el ministerio, resulta
que se dispone de capacidad para instalar aerogeneradores para conseguir a 361 gigavatios, que es muchísimo más que es los objetivos actual, que es 65, es decir, concretamente 6 veces más. Luego, si este trabajo tuviera razón, vemos Cantabria, por ejemplo, podría poner cualquier sitio, y ven cómo la parte verde, aquí se pueden poner aerogeneradores. Inténtalo y ya verás, porque ahora ya el problema no son las aves, es el paisaje, que es otra batalla, ¿no? A mí la pregunta que hemos rescatado es para las aves y la biodiversidad. Si entramos con el paisaje, eso es otra batalla. Pero si intentamos que Cantabria esté con el mundo y que tenga una contribución mínimamente proporcional a la energía que consume, tendríamos que mirar muy bien todas esas zonas verdes, porque ahí podemos poner aerogeneradores, ¿no? Que están aquí en estas píxeles. Y esta es la proporción entre la capacidad técnica, es decir, el recurso eólico que hay, las limitaciones ambientales y la intersección, veis aquí Cantabria, que es el tercero, la intersección entre las posibilidades verdes y la técnica. O sea, hay bastantes recursos, no tanto como Galicia, no tanto como Asturias, pero esa intersección, ahí se podría poner eólico. ¿Veis cómo, por ejemplo, si nos vamos abajo del todo, Extremadura tiene muy poco potencial eólico viable, Andalucía también, pero Extremadura ha metido muchísimo fotovoltaico, Andalucía ha metido de todo, pero todavía Andalucía no tiene una proporción, la proporción de lo que consume más electricidad de la que genera, y bueno, pues tendría todavía más, ¿no? Y por último, el séptimo, de quien dice que el sistema eléctrico no puede integrar más renovables. Esto es un tema que también viene mucho del apagón, ¿no? Y entonces lo primero que pongo son países en los que tienen en el sistema eléctrico más participación de renovables que nosotros. Está Noruega, que tiene un 100%, casi un 99% de renovables. Bien, es verdad que tiene mucho hidroeléctrico. Suecia también tiene mucho hidroeléctrico. Dinamarca tiene mucho eólico. Austria tiene combinación de todo. Portugal, que es nuestros primos, tienen más que nosotros de renovables y por tanto no es difícil decir que no podemos integrar más renovables si tenemos todos estos países que tienen más. Y si miramos en el resto del mundo, pues vemos como Costa Rica está también cerca del total, Albania, Uruguay, Nueva Zelanda, en fin, hay mucho. Australia también se ha puesto muy arriba y por tanto se pueden integrar más renovables. ¿Cuál es el tema? Aparte de la tolerancia de la ubicación territorial, está el tema del almacenamiento. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, prevé 22 gigavatios en almacenamiento. Y resulta que estamos ya experimentando el salto. Esto antes no era así, pero desde hace muy poco, como ya os he dicho, están entrando mucha batería comprada para almacenar. Y se almacena tanto en las plantas fotovoltaicas, y por lo tanto eso es lo que se llama hibridación, que es meter baterías en tu planta, como en polígonos industriales, que veréis este tipo de imágenes. Este es en Galicia, después de que ha nevado, por eso están tan blancos. Estos son contenedores, como tienen aspecto de contenedor de camión, son baterías de red, y entonces hay gente que está comprando baterías y las pone en el polígono industrial. Y lo que hace es almacenar, ¿vale? En este caso, pues tiene 5 megavatios de potencia. Fijaros cómo en Estados Unidos, a pesar de toda la palabrería sobre esto, pues bueno, o que fue de los años anteriores, del gobierno anterior, ha hecho un incremento de capacidad operacional de batería, pues extraordinario, especialmente California y Texas, pero no solamente, ¿no? Porque esto es un tema que va a ser generalizado en todo.